Mis queridos hermanos, supongo que todos vosotros estáis notando ahora al final, en este tercer día, el hilo conductor de nuestra reflexión. Hemos comenzado por hacer un énfasis natural, no sobrenatural ni especial, en la necesidad de un retorno sin condiciones a la Biblia. Cuando tú retornas sin condiciones a la Biblia, cuando te acercas al libro de Dios para saber qué es lo que Dios quiere decir para tu vida, te das cuenta que hay demandas importantes y nivel espiritual elevado que no puede ser alcanzado de ninguna manera en el poder del hombre y que solo es posible en el poder de Dios. Y que todo ese sistema de vida cristiana está vinculado necesariamente a la admirable persona de Jesucristo nuestro Señor. Que la vida cristiana no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Que la vida cristiana y la vida eterna no está en la proximidad de Cristo, sino en la experiencia de relación vital con Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo en su vida, aquel que no permite que Jesucristo el Señor actúe con poder en su vida, en una vida de comunión plena con Él, no puede hacer nada, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora Jesucristo nuestro Señor, después de llevar a cabo su obra en la cruz del Calvario, fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y ascendido a la majestad de las alturas. Pero Él envía, y el Padre conjuntamente, al Espíritu Santo, para que haga las veces, digamos así, complete la enseñanza de Cristo, conduzca a la Iglesia del Señor y sea la autoridad suprema en la Iglesia y en la vida cristiana. Cuando nos acercamos a la persona y obra del Espíritu Santo, yo tengo que reconocer que el Espíritu Santo es el gran desconocido en las iglesias. Se ha estudiado intensamente la doctrina del Espíritu Santo. Se ha investigado en sus dones. Se ha considerado su actividad en la Iglesia, pero el Espíritu Santo sigue siendo desconocido para muchos creyentes y para muchas iglesias. Es posible que sea un desconocido por temor. El hecho de que si enfatizamos algunos aspectos de los dones del Espíritu puedan confundirnos con neopentecostales o con hipercarismáticos. Por tanto, para que no nos confundan, lo dejamos colocado ahí a un lado. Simplemente decimos al Espíritu Santo de Dios: bueno, conténtate con estar presente en nuestras reuniones, orienta de vez en cuando nuestras actividades, genera el poder necesario para la obra que queremos realizar, pero por favor mantente en silencio en medio de nosotros. El Espíritu Santo, queridos hermanos, queridas hermanas, no es Dios para el intelecto, es Dios para la vida. El Espíritu Santo no es una persona a definir, es una persona divina a experimentar y a vivir. Si no experimentamos al Espíritu Santo, si no sentimos realmente el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando, si no estamos sintiendo la conducción del Espíritu en la vida eclesial, personal y familiar, desconocemos la realidad del poder de Dios. Cantamos muchas veces asuntos que tienen que ver con el poder. No hay poder en la definición, sino en la experiencia. Quiero decir con esto que yo puedo definir con toda claridad, matemáticamente o físicamente, la potencia de la energía eléctrica. Solamente puedo saber que funciona cuando conecto a esa energía un motor o enciendo una luz. No me valen, en mi experiencia práctica cotidiana, teorías filosóficas. Necesito una experiencia directa para sentir la realidad de lo que yo creo. Quiero haceros una confesión esta noche, noche de confesiones. Comenzaré diciéndoos que yo ya no soy un joven que desee polémica o controversia. Ya pasé hace mucho tiempo de eso, ya soy un abuelo. En segundo lugar, llevo muchos años en el ministerio. Dedico muchas horas al estudio de la Biblia.
He tenido la bendición de tener los mejores maestros en el mundo bíblico a mi lado. Dios los puso. Han sido para mí una tremenda bendición. Soy cada vez más conservador en doctrina. Lo repito. A medida que pasa el tiempo, soy más escrupulosamente conservador en doctrina. Amo la palabra. Respeto la palabra, quiero obedecer la palabra. No creo en la revolución carismática, no creo en eso, pero creo en la necesidad de una renovación en el espíritu. Necesitamos una renovación de poder en nuestras iglesias, y es ahora, al cabo del tiempo, cuando uno ya tiene años y experiencia para reflexionar, es cuando comienzo a sentir la enorme necesidad de que en mi vida personal cada día sienta la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios. Quiero recomendaros un libro. Ese libro se titula Más cerca de la llama. Y ese libro es un tremendo tesoro. Voy a recomendar 2 libros. El librero me dará luego, por favor, comisión cuando salgamos de aquí. Quiero recomendaros primeramente El despertar de la gracia. ¿Tú leíste ese libro? ¿Cuántos de aquí leyeron El despertar de la gracia? Necesitamos por lo menos 300 ejemplares de forma inmediata. Yo creo que El despertar de la gracia debiera ser el manual obligatorio de lectura para todo el liderazgo evangélico en España. Primero eso. Segundo, lee con atención Más cerca de la llama. Y permite que Dios, el Espíritu Santo, te permita volar muy cerca de la llama. Como siempre, quiero enfocar este tema, primeramente, algo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias que esa doctrina trae en la vida del creyente y de la Iglesia? En tercer lugar, nuestra responsabilidad. Primeramente, la doctrina. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está presente en el triple nombre de la deidad en el Nuevo Testamento. De manera que cuando Jesucristo el Señor establece el mandamiento de bautizar a los que creen, Él dice, hágase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa conjunción copulativa y es vital. No está diciendo que hay una sola persona que se llama Padre, Hijo y Espíritu. Está hablando de que el ser divino existe eternamente en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Esas 3 personas son Dios. Y naturalmente esas 3 personas participan de la misma manera en esencia y en naturaleza divina. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Es una de las 3 santísimas personas, de los 3 santísimos y eternos sujetos dentro de la deidad, del Dios verdadero. Siendo una persona, es diferente, distinta a las otras personas. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero las 3 personas participan en la unidad esencial de la deidad. Es más, quiero deciros que la vida divina es posible precisamente por esa participación. En razón de que hay vínculos comunes de esencia y de naturaleza, las personas divinas que son individuales están plenamente integradas, interrelacionadas. Y la acción de Dios se ejecuta asumiendo un determinado papel por cada una de las personas divinas. Por ejemplo, en el plan de redención, el Padre asume el papel de enviar al Hijo, el Hijo asume el papel de venir al mundo de los hombres, tomar una naturaleza humana y morir por nosotros en una cruz. El Espíritu Santo toma otras funciones tanto en la encarnación de Jesucristo como en el mismo hecho redentor de la cruz y luego posteriormente en la regeneración de todos aquellos que crean. Son personas que actúan conjunta, solidariamente, en el plan que la deidad ha propuesto, pero son personas definitivamente diferentes la una de la otra. Ahora, el Espíritu Santo está en el seno divino vinculado al Padre y al Hijo, de manera que en algunos lugares de la Escritura se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios y en algún otro lugar se llama al Espíritu Santo, Romanos 8:9, por ejemplo, el Espíritu de Cristo.
llegamos a una conclusión: el Espíritu Santo es Dios. Segunda conclusión necesaria: el Espíritu Santo es una persona. Tiene aspectos absolutamente personales. Uno de los más importantes aspectos de la personalidad del Espíritu Santo es su capacidad para investigar dentro del mismo seno de la deidad. Además, el Espíritu Santo posee atributos personales. El Espíritu Santo posee intelecto, el Espíritu Santo posee sensibilidad, de ahí que no contristemos al Espíritu. El Espíritu Santo, además de esto, tiene obras personales, ejecuta obras personales. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo escudriña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo juzga, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo ejerce su soberana voluntad. Quiero recordaros, queridos hermanos, que una de las muchas cosas que la dogmática evangélica de las asambleas ha perdido en los últimos años es el necesario énfasis en la soberanía de Dios. El Dios en quien yo creo y a quien sirvo no es ese Dios chiquito que pide por todo y se marcha siempre disgustado porque nunca se le escucha. El Dios mío es el gran Dios, el soberano Dios, cuyo trono no está en el cielo, sino sobre los cielos. Y es ese Dios que dice: yo hago lo que quiero y nadie se opone a mi voluntad. Y esa soberanía, ese atributo de la deidad, corresponde también al Espíritu Santo de Dios. Esta persona divina, con su capacidad divina, su intelecto, su comprensión en las necesidades de la Iglesia, entre otras cosas, entrega dones a los creyentes. Capacita a los creyentes. Los dones del Espíritu Santo son dados conforme a su soberanía. Pablo dice que Él da los dones a quien quiere, como quiere. A veces venimos y preguntamos: ¿por qué yo no tendré el don, no sé de qué, de pastor maestro? La respuesta no la tiene la Iglesia, la tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por mucho que tú ruegues por un don, Él es el soberano que los da soberanamente a cada uno de los creyentes. Quiero deciros también, vosotros lo sabéis, el Espíritu Santo da dones no a algunos, sino a todos los creyentes. Y en el Nuevo Testamento los dones del Espíritu no son dones masculinos y dones femeninos, son dones. Y el Espíritu Santo capacita tanto a hombres como mujeres con dones del Espíritu para edificación de la Iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pedro enfatiza que la Iglesia de Cristo tiene que abrir canales para que cada creyente con sus dones ministre a los demás. Carta primera del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. De manera que el Espíritu Santo actúa, es una persona, actúa con obras personales. El Espíritu Santo tiene nombres divinos. Dos calificativos importantes: Espíritu Santo. Ya solamente ese calificativo puede ser y debe ser aplicado exclusiva y excluyentemente a la deidad. Vosotros, los lectores de la Biblia, los que conocéis profundamente las Escrituras, cuando leéis la anunciación que el ángel hace a María del nacimiento de Cristo, le dice: mira, por tanto, lo santo que nacerá. Nuestra revisión Reina Valera 60 ha introducido ahí una palabra, tal vez para contextualizar mejor lo que dice el original y no expresar esa idea en una forma un tanto abstracta, y le ha puesto, por tanto, el santo ser que nacerá. Queridos míos, Jesucristo el Señor no es un ser santo, es el Verbo de Dios hecho carne. Por tanto, el único calificativo posible para esa persona divina es un artículo neutro: lo santo que nacerá. Solamente Dios es santo en esa dimensión. El Espíritu Santo tiene atributos divinos. Todos los atributos que corresponden a la deidad corresponden también al Espíritu Santo. No solamente los atributos incomunicables. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A qué lugar? Donde quiera que yo vaya, tu presencia está allí. El Espíritu Santo es omnipotente. El poder admirable de Dios se comunica por medio de la acción del Espíritu Santo.
Y cuando comenzamos a estudiar en la Biblia la doctrina del Espíritu Santo, y quiero recomendar algo importante a los estudiantes de la Biblia, nunca comiences a estudiar ninguna doctrina de la Biblia que no sea en el libro de Génesis. La doctrina del Espíritu Santo también, Génesis capítulo 1, versículo 2. De manera que la presencia impactante del Espíritu Santo tiene que ver con la acción creadora. Dios el Creador, el Espíritu Santo, se mueve sobre la faz de las aguas, dando orden al concepto cósmico que está en la mente del Padre. De alguna manera, para entender un poco ese proceso de creación, el Padre genera la idea creadora, el Verbo de Dios, expresión exhaustiva del pensamiento del Padre, pronuncia la orden, el mandamiento autoritativo por medio del cual viene a la existencia todo aquello que no existía, y el Espíritu Santo comunica el poder para llevar a cabo la ejecución del proyecto divino. Dios el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Tú crees en la omnipotencia del Espíritu Santo? ¿La has visto? Este es el gran secreto y el gran problema que nosotros tenemos. Enfrentarnos a la realidad de una verdad bíblica omnipotente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué forma se puede apreciar la omnipotencia del Espíritu Santo? Decía hace un momento que el Espíritu Santo manifiesta su omnipotencia en la creación. Hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Espíritu Santo en relación con la belleza de los cielos. La belleza de los cielos es una obra directamente llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y es verdad que hay distintas formas de traducir un texto del libro de Job, en donde el texto hebreo parece ser que dice que su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, dejemos esa discusión para los eruditos en hebreo. Yo no sé nada de hebreo. Quiero reconocerlo así también delante de vosotros. Cuando venimos al tiempo histórico de los hombres, cuando irrumpe Dios en el plan eterno suyo, en la historia humana, para introducir al primogénito, cuando se va a producir en el reloj de Dios el instante preciso en el cual el verbo eterno suyo, hecho carne, va a entrar en el mundo de los hombres, para pronunciar con palabras de hombre las palabras de Dios, para abrazar con brazos de hombres el gran abrazo de Dios. Cuando va a producirse el milagro de los siglos, la acción del Espíritu Santo se produce en la concepción virginal de la naturaleza humana de Jesucristo nuestro Señor. Hemos de enfatizar esta verdad bíblica también. La concepción virginal tiene una enorme importancia, una trascendental importancia en todo cuanto tiene que ver con la irrupción de Dios en la historia humana. Y el Verbo eterno de Dios asume en su persona divina y le da subsistencia a una nueva naturaleza que tiene desde el momento de la concepción. Eternamente el Verbo de Dios ha tenido la naturaleza divina y la tiene y la tendrá porque es Dios. En un momento de la historia de los hombres, en ese tiempo que fluye desde la eternidad y no al revés, Dios se hace hombre, semejante a los hombres. La acción que produce el movimiento interno que va a dar después de la gestación el alumbramiento de aquel niño que nace en Belén es una obra poderosa de Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, regenera. No hay salvación sin la regeneración espiritual. No hay salvación sin la capacitación a obediencia que el Espíritu Santo produce. Lo veremos enseguida en la actividad del Espíritu dentro de la Iglesia. En nuestro tiempo, el Espíritu Santo está realizando una obra omnipotente, y es controlar el programa, el proyecto satánico para colocar un hombre en el trono de Dios aquí en la tierra. Y esa acción de Satanás, segunda carta a los tesalonicenses, está siendo controlada por la acción omnipotente de Dios el Espíritu Santo. En el momento en que el Señor venga a recoger a su pueblo y lo lleve a su presencia, el apóstol dice que entonces el Espíritu se hará a un lado. Quiero recordaros que esa enseñanza que circula por ahí, producto del desconocimiento bíblico, de que juntamente con la Iglesia el Espíritu Santo irá al cielo, no es verdad. No es verdad.
Si hay una obra de salvación durante el tiempo posterior al recogimiento de la Iglesia, solo es posible por la acción del Espíritu Santo. De manera que lo único que está haciendo el Espíritu Santo es literalmente poniéndose a un lado. Voy a ilustrar esto de esta manera. Hay un camino hacia un trono, proyecto de Satanás. Hay un poder superior a Satanás, el poder de Dios en medio de ese camino. Cuando llegue el tiempo en el programa escatológico de Dios, ese espíritu se hace a un lado. Y el camino queda libre para que se cumpla el programa de Satanás. Ahora, el Espíritu Santo se hace íntimo en la Iglesia. El Espíritu Santo produce la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia no es cuestión de hombres. No estamos unidos esta noche en este lugar y cantamos cánticos a la gloria de Dios porque somos asambleas de hermanos con H mayúscula. No. Estamos unidos en un mismo espíritu. Y esa unidad esencial, vital y permanente es una obra del Espíritu Santo. De ahí que el apóstol Pablo diga con énfasis y establezca un mandato incuestionable, inexorable para la vida cristiana, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Cuando se inaugura la dispensación de la Iglesia, hablamos de dispensaciones y hablamos de nombres y hablamos de cuadrículas. Bueno, permitidme decir por qué digo yo la dispensación de la Iglesia. Normalmente se llama a este periodo la dispensación de la gracia, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuándo fue novedad la gracia en el mundo de los hombres? El primer hombre que se salvó fue por gracia. ¿Y Dios actuó siempre en gracia o no? La novedad tremenda de este tiempo es la Iglesia, que no estuvo en tiempos anteriores. Es el programa de Dios para este tiempo. Yo prefiero decir, la dispensación de la Iglesia. Cuando la Iglesia se inaugura como tal, el templo espiritual de Dios en la tierra, el Espíritu Santo irrumpe en el nombre de Dios para tomar posesión de su nuevo santuario. Y de la misma manera que cuando se ofreció el templo de la antigua dispensación al Señor, la gloria de Dios vino y llenó el templo y nadie podía entrar para ministrar porque Dios había tomado posesión del santuario. Así ocurre también en la dispensación actual. El Espíritu Santo de Dios produce un sonido impetuoso que reúne a las gentes para que el mundo sepa que Dios tiene un santuario espiritual. Y que este Dios de gloria viene a residir entre los hombres y que cada uno de los creyentes somos templo de Dios, sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificios y que no tenemos que concurrir a un sistema religioso de lugares predeterminados, porque somos templo, sacrificio y sacerdotes. Y este Espíritu Santo de Dios impacta y hace señales de poder en los tiempos apostólicos. Cristo miró una noche a los discípulos. Bueno, yo creo que Cristo miró muchas veces a los discípulos. Si yo tuviese que escoger 12 alumnos para enseñarles doctrina y me presentasen 12 personas como los apóstoles, 3 meses después de comenzar a enseñarles doctrina los despido a todos. Eran personas duras. ¿Por qué eran duros los discípulos? Aquellos hombres habían heredado de sus mayores un sistema teológico. Les habían enseñado formas y sistemas. Les habían enfatizado que el Mesías solamente vendría a reinar, de modo que cuando el Mesías muere no entra en la cabeza de ellos tal cuestión. Tienen una teología que condiciona la interpretación bíblica. No ha desaparecido este mal. Hay una teología tradicional de sistema religioso que condiciona la aproximación desinteresada, desprejuiciada a las verdades bíblicas en muchas ocasiones. Ahora Cristo el Señor mira a los discípulos, les está enseñando verdades tremendas en la última cena. Si quieres leerlo con calma, capítulo 14, 15, 16 del Evangelio según Juan. No hay una enseñanza más densa de Cristo que aquella enseñanza. Y Cristo de pronto, en medio de aquella tremenda enseñanza, mira a los discípulos y dice, no se turbe vuestro corazón, estáis inquietos, tenéis problemas. Hay angustia en vuestra alma, desconocimiento profundo de las verdades que yo os digo. Bueno, yo me voy, pero voy a enviaros a alguien que va a completar la enseñanza. El Espíritu que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Y Cristo habló a los discípulos del reino, no como algo futuro, solo. El reino de Dios es el lugar donde Dios gobierna y hay seres racionales que le obedecen. Dios ha tenido reino en la tierra siempre. Es verdad que en el futuro el reino milenial de Jesucristo será una expresión del reino de Dios. Pero Pablo me dice con toda claridad que me ha sacado del poder de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y todo aquel sermón de la ética del reino de Mateo 5, 6 y 7, que indudablemente será la ética del reino en cualquier periodo de la historia del reino, es mi carta de conducta en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque estoy en el reino. En una dimensión espiritual del reino, pero estoy en el reino. De ahí las parábolas de Mateo capítulo 13, que tienen que hablar o hablan del misterio del reino en misterio. Cristo envía al Espíritu Santo. Cristo, el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma la condición de vicario, es decir, de sustituto, de persona que ocupa el lugar del Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor ascendido a los cielos. Por tanto, el principal objetivo del Espíritu Santo en la presente dispensación, aparte de conducir la Iglesia y gobernar la Iglesia, orientar el ministerio, llamar a los ministros, capacitar a los creyentes, dotarlos de dones, etcétera, etcétera, la labor del Espíritu Santo es operar en el individuo, en el cristiano. La labor del Espíritu Santo está en esta dispensación en llevar a cabo el propósito definitivo del Padre, que cada uno de nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por supuesto, todos entendéis que no se está refiriendo la enseñanza bíblica a la imagen física de Jesús. Nadie sabe cómo era. Ni tenemos ningún interés en saberlo tampoco, en ese sentido de curiosidad. Está refiriéndose a la condición moral, personal de Jesús, el hombre perfecto. Y esa condición moral de Cristo se reproduce en el cristiano mediante el fruto del Espíritu. Todas esas manifestaciones que forman parte de la única acción operativa del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, tienen que verse necesariamente en la vida del cristiano si realmente ha nacido de nuevo. No quiere decir que, yo amo mucho, pero no tengo ninguna paz. No. O yo tengo muchísima paciencia, pero no tengo fidelidad. Tampoco. El Espíritu Santo reproduce el conjunto total de una acción que se llama fruto, el fruto en singular. Y este fruto comprende todas estas manifestaciones que aparecen en la epístola a los Gálatas. Este es el Espíritu Santo. Y esto, hermanos míos, es sólo la orla de su manto. ¿Tú conoces así al Espíritu Santo de Dios? ¿Has llegado a entender con claridad qué persona es esta? ¿Has llegado a dimensionar en tu vida la tremenda importancia de saber que el Dios maravilloso y omnipotente está en ti? ¿Funciona en tu vida? ¿Conduce tu ministerio? ¿Orienta la Iglesia? ¿Tú has visto actuar a Dios de esa manera? Por tanto, debemos ir a la consecuencia. Si el Espíritu Santo es Dios, si el Espíritu Santo es Dios operando, funcionando, actuando en la Iglesia y en los creyentes, la primera responsabilidad, digamos así, permitidme expresarlo de esta manera para que lo entendamos todos, la primera operación que tenemos que ver de la acción del Espíritu Santo es la salvación de los perdidos. Cuando Dios vino al mundo, vino para buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿no es esto? Ningún hombre a lo largo de la historia hubiera querido voluntariamente retornar a Dios. Es Dios que viene a buscar al hombre. Y el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, el hombre es un ser enormemente lleno de limitaciones espirituales. Por una razón, por los efectos del pecado en él.
El efecto más notorio, que comprende, abarca, engloba toda la dinámica caída, espiritualmente hablando, del pecador no regenerado, se llama técnicamente depravación espiritual. No quiero decir con esto que el hombre no pueda hacer cosas buenas, que no le gusten actos honestos, que no sea desinteresado, que no admire la belleza, que no pueda entregar sus bienes para los pobres. No quiero decir esto. Quiero decir que el hombre, a consecuencia del pecado, desorientado absolutamente en su naturaleza espiritual, no puede hacer nada por sí mismo para remediar la situación. Y la primera manifestación de esa situación espiritual consiste en el alejamiento del pecador y de Dios. El pecador se aleja permanentemente de Dios. Voy al momento mismo de la caída. El Dios de la gracia viene al encuentro de su criatura. El Creador viene de nuevo a dialogar con el hombre que había creado y me dice el libro de Génesis que Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Bueno, es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí. Lo que Dios quería es que Adán dijese dónde estaba. ¿Dónde estás, Adán? Y la respuesta de Adán fue: mira, Señor, tuve miedo de ti y me escondí. Pero bueno, ¿cómo es posible? Porque no has venido a mí y has confesado tu pecado. Ah, no, Señor, yo soy pecador, estate tú ahí con tu santidad, déjame a mí con mi sistema. Y transcurre el tiempo. Y alguien puede decirme esta noche: bueno, estamos en los albores de la humanidad. No se ha expresado todavía ningún mensaje de salvación, ni tipos de salvación. Bueno, vayamos a cuando ya los tipos de salvación están en plena vigencia y en uso en el pueblo de Israel. Y el profeta Isaías escribe en el nombre del Señor y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y qué? Cada cual se apartó por su camino. De manera que Dios ahí mismo está haciendo un énfasis impresionante en la verdad bíblica. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuál es el final? Camino de muerte. Porque el único camino es el camino de Dios. De manera que el hombre no quiso, a consecuencia de su arrogancia espiritual, no quiso el camino del arrepentimiento, del retorno, de la confesión. Hizo su propio camino. Y el Dios de la gracia tiene que decir al pueblo de Israel: este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honra. Pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. La situación es traspolable al tiempo presente. Grandes esfuerzos de reuniones masivas, de concentraciones masivas. Quiero preguntarte esta noche: ¿cuál es el objetivo que te ha traído a esta reunión? ¿Es un corazón que necesita a Dios o no? ¿Has venido para decir: renuévame, Señor Jesús, con la boca? ¿O has dicho con el corazón: necesito ser cambiado, Señor? Necesitamos un cambio, yo lo necesito. Y tú también. Me doy cuenta que estoy todavía muy distante de la imagen de Jesús, lejos de ella. Necesito la renovación en mi propia vida personal. Y alguien me dice: bueno, estás poniendo ejemplos de la antigua dispensación. Isaías, el pueblo en crisis, ven al Nuevo Testamento. Escucha un mensaje escrito de Evangelio. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Y aquí me encuentro con otro obstáculo. La desorientación espiritual conduce al hombre en un camino opuesto al camino de Dios. Y viene un tercer problema en la evangelización: la incapacidad humana para entender espiritualmente el mensaje de salvación. Cuando Pablo habla de evangelio, no habla de reglas espirituales, habla de doctrina fundamental. Cuando Pablo habla de la evangelización, dice que lo único que podemos predicar en el evangelio es la palabra ¿de qué? De la cruz. La doctrina fundamental de la cruz. La obra que Dios realizó en Cristo en la cruz. ¿Y qué dice Pablo? Esa cruz, esa doctrina, esa palabra es locura para los que se pierden. De manera que el Espíritu Santo de Dios tiene que iluminar
al oyente del Evangelio para que la luz de Dios le resplandezca no por fuera, sino por dentro. Y llegue a la comprensión admirable de lo que es verdaderamente la cruz de Jesús. No se salva nadie por saberse perdido. Solo se salva el que se siente perdido. Nadie pide a Dios socorro espiritualmente hablando. Nadie dice al crucificado, Señor, sálvame, a no ser que sienta rugir el fuego del infierno debajo de sus pies. Y esto solo es posible por la acción poderosa de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora ya veo un pecador, ya veo un hombre tocado por el poder admirable del Espíritu Santo, temblando, temeroso, pero levantando un acto de fe y diciendo a Cristo, Señor, Señor, sálvame. E inmediatamente, ¿qué ocurriría si el Espíritu Santo no lo tomase en bendita unión y lo depositase en Cristo? No habría regeneración, no habría vida nueva, no habría nada. El mensaje de la cruz se haría estéril a no ser que el Espíritu Santo actúe en el pecador. Pero todavía algo más. He mencionado ayer, lo vuelvo a repetir hoy, que uno de los elementos incapacitantes del hombre en cuanto a salvación tiene que ver con su naturaleza rebelde, desobediente. No somos desobedientes porque desobedecemos, Desobedecemos porque somos desobedientes. La diferencia es muy importante. Pongo una ilustración. Tú puedes ver un pájaro en verano, un día de mucho calor, con las alas abiertas, respirando fatigado en la cima de un árbol. Debajo de él hay un río caudaloso. Dile al pájaro, ¿por qué no bajas y te metes en el agua? Métete ahí dentro, profundamente en el agua. Si el pájaro pudiera responderte, ¿qué te diría? No. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es para estar en el agua, es para estar en el árbol. Otro ejemplo más sencillo. A algunos les molesta muchísimo el humo del tabaco. Cuando tú entras en una oficina en donde hay 4 metros cuadrados, bueno, no hay oficinas de 4 metros, yo exagero siempre las cosas, son muy hiperbólico. Una oficina pequeña, un montón fumando, y tú entras, abres la puerta y entras y retrocedes. No puedes respirar allí adentro. ¿Cuál es la solución para el problema tuyo? Dejar de respirar. Ya está. Tú estás allí el tiempo que sea, no respiras, no te intoxicas, no tienes ningún problema. ¿Puedes? No, ¿por qué? Porque tu naturaleza es esta, ¿verdad? Así la naturaleza caída del hombre. El hombre no es desobediente circunstancialmente, es que la desobediencia forma parte de su genética espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que todos nosotros, Efesios capítulo 2, éramos desobedientes y por tanto, hijos de ira, ¿cómo? Lo mismo que los demás. Ahora hay un acto de fe que es mucho más que un acto de credulidad, es un acto de rendición incondicional. Lo digo de otra manera, es el primer acto de adoración del pecador cuando se aproxima a Dios. La obediencia al llamado del Evangelio no es la aceptación de una invitación. No. Es la puesta en práctica de un mandamiento. El Dios de la Biblia no ruega por nada. El Dios de la Biblia, proclama Pablo en el Areópago, el Dios de la Biblia ordena ahora a todo hombre que se arrepiente. Manda, porque es el soberano. Luego, cuando una persona desprecia la invitación del Evangelio, no está rehusando una invitación, está quebrantando un mandamiento. Y Cristo Jesús dijo que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Ahora soy un desobediente. ¿Cómo es posible que yo, como hombre desobediente, pueda rendirme incondicionalmente al Señor, entregarle mi vida y decirle, ya no yo, ahora tú? Por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita al pecador para realizar un acto sobrenatural por encima de su naturaleza. Y el apóstol Pedro en carta primera, capítulo 1, versículo 2,
Dice que hemos sido elegidos según la presciencia del Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y el acto de obediencia es un acto de adoración. Cuando aquel ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga, siempre ocurre así. Cuando una persona se acerca incondicionalmente al Señor, hay muchas manos que abren la puerta y se a la calle. Y cuando aquel ciego viene a la sinagoga para testificar y es expulsado de la sinagoga y se encuentra con Cristo, el Señor le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y él qué responde? Dice: ¿quién es, Señor? Y Cristo le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dice el texto bíblico? Entonces él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahí tienes la salvación. El hombre que no adora a Dios porque es incapaz, porque eligió un camino diferente, de pronto se encuentra con Dios en una capacitación del Espíritu y recibe la salvación en una entrega incondicional al Señor. ¿Fue enviado para esto el Espíritu Santo o no? Sí lo fue. Ahora yo quiero preguntar a las queridas asambleas: ¿esta acción omnipotente del Espíritu Santo es normal en nuestras iglesias? ¿Tú ves gente levantándose en la reunión y diciendo: Señor, sálvame? ¿Lo ves? Cada vez que se convierte una persona, lo ponemos en el boletín de la iglesia: domingo pasado una conversión. Lo que tendríamos que hacer en el boletín de la iglesia es poner una esquela permanente: lamentablemente el domingo no hubo ninguna conversión. Esta es la situación. Nos hemos acostumbrado a entender que el Espíritu Santo actúa en salvación, pero ¿lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Hace muchos años, en nuestra iglesia local en Vigo, se predicaba una noche el Evangelio. Quien predicaba el Evangelio aquella noche era la antítesis de un predicador. Un colosal hermano, pero yo diría una apisonadora en el púlpito. Siempre en el mismo tono, siempre diciendo lo mismo. Bueno, el que presidía la reunión, otro tanto como él. De modo que estábamos allí todos escuchando el sermón. Yo quiero deciros que no era nada espiritual entonces, tampoco lo soy ahora demasiado, pero lo que yo estaba procurando era que aquel hombre terminase. Y terminó. Y el que presidía la reunión se levantó y pidió un himno, aquellos clásicos hermosísimos himnos, que dice: ¿vives triste y angustiado? ¿Buscas tú solaz? Ven a mí, te dice Cristo, haya paz. Y terminó con oración y se produjo algo sorprendente. Toda la congregación que llenaba el local, toda la congregación permaneció sentada en los bancos. Nadie se movió. El misionero que estaba en nuestra iglesia se dio cuenta que Dios tenía algo que decir a la iglesia. Y subió al púlpito. Y dijo: hermanos, si alguien tiene prisa, salga en silencio. Y los demás esperemos, que algo tendrá Dios para nosotros hoy. Y de pronto una persona allí delante se levantó, un joven, y dijo: yo quiero ser salvo. Y otro, y otra persona mayor, y otra mujer, y otro hombre, 16 personas aquella noche, sin ningún tipo de invitación, se levantaron con lágrimas pidiendo al Señor: Señor, sálvame. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra iglesia en aquel momento era una iglesia que sentía su pobreza espiritual. Yo venía en aquellos tiempos de un momento de crisis en la iglesia y veía venir a los creyentes a la reunión de oración un cuarto de hora antes y veía orar con lágrimas a hombres y llorar a las mujeres en el local. Y el Espíritu Santo actuó. No lo veo ahora, ¿sabéis? No lo veo ahora. El Espíritu Santo actúa no solo en salvación. Quiero decirte con esto
que ya podemos hacer los planes más importantes de evangelización y traer al mejor predicador. Si no entramos en una relación de comunión con el Espíritu, no hay solución ninguna para la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo actúa en la santificación. El apóstol Pablo dice: ya erais así algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios ha separado un pueblo no para una práctica religiosa. Yo quiero enfatizar esto, aunque nunca más me invitéis para predicar aquí. Quiero que esta verdad bíblica quede en cada corazón y en cada mente. Quiero deciros, mis amados hermanos, que la vida cristiana no es religión, es comunión con Dios. En una vivencia vital con Cristo, en el poder del Espíritu. Y si no entendemos esto, somos unos fracasados y unos religiosos. Y no hay salida para el pueblo de Dios que vive solo la experiencia religiosa. El Espíritu Santo conduce a los creyentes a una obra de santificación. Lo hace Él. Generando, dice Pablo, en nosotros el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahora yo quiero descubrir lo que un día he descubierto en mi vida de joven, que la santificación no tiene que ver con esfuerzos sobrehumanos de hacer o de no hacer. Quiero que quede claro esto también. Voy a hablar en parábola. Permitidme una alegoría. Me lo permitís, ¿verdad? Cuando yo era un joven en mi iglesia, tenía en el bolsillo derecho de mi chaqueta la lista de las cosas que se podían hacer. En el bolsillo izquierdo, las que no se podían hacer. Me habían dicho: para que Dios te bendiga tienes que hacer y tienes que no hacer. De manera que yo llegaba a casa, esto es parábola, no tenía listas, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Yo llegaba a casa, metía la mano en el bolsillo por la noche, en profunda reflexión espiritual, y sacaba lo que no podía y veía, ¡qué mal ando hoy! Resulta que de 24 cosas que no puedo, pues hice 14. Vamos muy mal. Y otro día sacaba la lista y decía, bueno, hoy vamos muy bien, porque solamente hice 2 de las 24. Vamos mejor. ¿Sabéis a dónde he llegado con esto? A preguntarme con lágrimas por la noche, ¿seré salvo o no? Porque el sistema religioso había impactado en mi vida y había angustiado mi alma, porque no es lo que yo haga, sino lo que Dios es capaz de hacer por mí. La vida cristiana victoriosa no es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios es capaz de hacer conmigo. Y la vida cristiana victoriosa es lo que el Espíritu Santo produce en mi vida cada día, adaptándome más a la naturaleza de Cristo, y entonces soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y he descubierto la enorme bendición de una vida gloriosa de libertad en Cristo, en donde las cadenas de esclavitud han caído, y donde puedo mirar al Señor cara a cara y decirle, Señor, tú sabes cuánto fallo, pero tú me restauras porque eres Dios. Oh, mis amados hermanos, nuestras iglesias evangélicas han perdido 3 generaciones de jóvenes. ¿Lo sabéis o no? Y es hora de comenzar a enseñar la realidad de la santificación. La santificación no es hacer lo que tú quieres, por favor, por favor. La santificación es separarte del pecado. Naturalmente que sí, el pecado es pecado. No importa la dimensión que sea. Es lo mismo pecado delante de Dios, un adulterio como una maledicencia. Es exactamente igual. Es pecado. No podemos transigir en el pecado. Tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que decir a los creyentes con la autoridad de la Biblia, sed santos, porque es un mandamiento. Pero lo que quiero decir al pueblo de Dios esta noche, anímate por favor, porque no eres tú el que vas a hacerlo. Deja que el Espíritu Santo te dé el poder necesario para una vida de santidad. No son cuestiones externas, no son apariencia de piedad que niegan la realidad y la eficacia de ella. Es una vida tomada por el Espíritu Santo de Dios, que te lleva a pisar en las huellas que Jesús dejó para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es vital en el testimonio.
el testimonio no consiste en hablar. Esta mañana creo que se mencionó un texto tan conocido de Pedro. Hemos sido apartados, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Qué cosa? Las virtudes. Bueno, en el texto griego ese verbo es muy importante. No tiene tanto que ver con hablar de virtudes, sino con exhibir virtudes, con manifestar. Cuando Cristo anunció, Marcos lo recoge, yo sé que algunos dudan de ese segunda final o del final largo del Evangelio de Marcos. Bueno, yo creo que es un final bueno del Evangelio de Marcos. Y ahí, en ese final del Evangelio de Marcos, el evangelista dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y también dice que hay una serie de señales que seguirán, ¿o no? Bueno, las señales son manifestaciones de doctrina variables en el tiempo. A ver si puedo aclarar un par de conceptos. La doctrina es invariable siempre. Las ordenanzas están apoyadas sobre doctrina, pero son interpretables. Yo conozco grupos enormemente estrictos de creyentes evangélicos que bautizan a la persona 3 veces. Bueno, la meten 3 veces en el agua. Una en el nombre del Padre, en el nombre... Ellos lo entienden así. Yo no lo entiendo de esta manera. Lo cual quiere decir que la ordenanza se sustenta en doctrina, pero es interpretable. Las señales son manifestaciones de verdades doctrinales que cambian en el tiempo. Luego, aquellas manifestaciones carismáticas necesarias para exhibir la realidad de la resurrección de Jesucristo el Señor, de que Cristo resucitó de los muertos, tenía que ver con obras mesiánicas en el entorno de entonces. El tiempo hace estéril la señal así en esa misma dimensión, y la señal visible para el mundo de hoy es la vida transformada de los cristianos. El mundo necesita menos palabras sobre el Evangelio y más Evangelio visible en la vida de los cristianos. ¿De qué valdrá que yo me acerque a un niño en mi familia y le hable del amor de Cristo si su padre y su madre tienen una polémica continua dentro del hogar? ¿Por qué voy a hacer yo esto? ¿Dónde está el testimonio, la señal, la evidencia de que el Evangelio es poder transformador para salvación? ¿En dónde está la evidencia de que la Iglesia de Cristo es la expresión de amor y de comunión si los jóvenes en nuestras iglesias están viendo distanciamiento, divisiones, polémicas, contiendas, celos, pleitos, iras y disensiones? ¿Dónde tenemos la fuerza necesaria para conducir a nuestros jóvenes en el camino de la santidad? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? Estamos a una distancia, yo diría cósmica, de la realidad de la experiencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en la vida cristiana. El testimonio solo es posible por la acción del Espíritu. De manera que Jesucristo el Señor, que había enseñado a los discípulos a predicar el Evangelio, que los había mandado por lo menos en 2 ocasiones a prácticas de evangelismo, de pronto le dice a aquellos hombres: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Y dice Lucas: y entonces, solo entonces, me seréis testigos. Y cuando los discípulos salen a predicar el Evangelio, dice el texto de Hechos en muchos lugares que el poder de Dios actuaba y miles de personas eran salvos. Primer mensaje del Evangelio, 3.000 salvos. Segundo mensaje del Evangelio, 5.000 salvos. Tercera experiencia de evangelización, Lucas dice ya la cantidad era enorme, era una gran multitud. ¿Tú has visto un crecimiento así en la Iglesia evangélica en España? El Espíritu Santo dentro de la Iglesia, y quiero ir terminando este asunto. El Espíritu Santo dentro de la Iglesia capacita creyentes para que sean instrumentos en mano suya para el propósito de Dios. 1 Corintios capítulo 12 y Romanos 12 habla de los dones. Efesios 4 habla de los hombres, de los creyentes, hombres y mujeres capacitados con los dones. De manera que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que ciertamente dio
regaló, colocó, entregó a la Iglesia a unos apóstoles y profetas, y a otros evangelistas, pastores y maestros. Luego, lo que hace el don en la persona es convertirlo en un instrumento adecuado al ministerio que Dios quiere realizar por medio de él. Tú puedes ir a un jardín esta tarde, al jardín de tu casa si lo tienes, y cortar el césped del jardín con un cuchillo de la cocina. ¿Puedes? Claro que puedes. ¿Cuánto vas a tardar ahí? Yo qué sé, el tiempo. Pero si tomas una hoz o un aparato eléctrico, ¿cuánto tardas en cortar el césped? En primer lugar, estás utilizando un instrumento no apto. En el segundo, estás utilizando el instrumento adecuado. De manera que el Espíritu Santo, que sabe de las necesidades de la Iglesia, oídlo por favor, los dones son dados a la Iglesia universal, no a la congregación local. A veces hay congregaciones que dicen, es que yo no tengo dones de pastor o de maestro. Un momentito. O falla la Iglesia o falla el Señor. Yo creo que falla la Iglesia. Y es que Dios ha dado suficientes maestros en su Iglesia, pero deben ser utilizados por las congregaciones locales, sin títulos ni etiquetas. Y los mejores maestros que Dios ha dado en los últimos 40 años a la obra del Señor en España no están, muchos de ellos, en las asambleas. Y nos quejamos de falta de maestros. La Iglesia primitiva, con hombres capacitados, comienza a funcionar. La obra misionera se abre por el poder de Dios. Los equipos misioneros salen llamados por Dios a la obra misionera. El Evangelio se extiende. Y de pronto descubro en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo había tomado el control de la Iglesia. No solo en Pentecostés, sino permanentemente. Ahí viene el momento de la persecución. Comienzan las dificultades, hay angustia en los corazones, pero hay un propósito decidido. Queremos ser fieles a Dios, queremos ser fieles al Señor, y la Iglesia se reúne para orar. Y en aquella oración de la Iglesia, el primer reconocimiento de la Iglesia, la soberanía de Dios. Señor, tú eres soberano. Puedes permitir persecución si quieres, puedes darnos bonanza si te parece mejor. Pero lo que sí te pedimos es una cosa, Señor, que tu pueblo hable con denuedo, ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué ocurre? La oración recibe inmediata respuesta y el texto bíblico dice que el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra. Aquí tenemos la acción de Dios dentro de la Iglesia. ¿Cómo ora la Iglesia hoy? Mis amados hermanos, a lo largo de los últimos años tengo mucha experiencia en reuniones masivas, yo diría multitudinarias de oración. Señor, permítenos defender nuestros principios. Señor, bendice nuestra obra. Señor, haz prosperar nuestra idea. Basta, por favor, basta. La Iglesia tiene que empezar a decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Esta es la oración. No queremos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras iglesias porque exige delegar absolutamente nuestra parcela de poder. Necesitamos un pueblo evangélico, unos líderes en nuestras iglesias que digan al Señor, Señor, toma el control, por favor, toma el control. No importa lo que tú hagas. Estamos dispuestos. Queremos verte actuar, queremos verte funcionar, queremos verte obrar, queremos ver tu poder, queremos ver tu manifestación de gracia. Señor, toma tú el control. Esta es la oración que el pueblo de Dios en España necesita hoy. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros para pedirte que tú tomes el control. Y el Espíritu Santo en la Iglesia promueve de gracia restauradora. Decía ayer o anteayer que el hombre espiritual no se mide por la capacidad de reprender. El hombre espiritual se mide por la capacidad de restaurar. Y lo dice Pablo en Gálatas 6. Vosotros los espirituales, cuando veáis que alguien ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenéis que hacer con él? Restaurarlo.
Yo he visto en aquel momento que os he hablado de mi iglesia, cuando Dios actuó así, yo he visto restauración espiritual. He visto al cuerpo pastoral de mi iglesia reunirse todos los días durante 3 meses, todos los días durante 3 meses, para orar de rodillas, por una lista de nombres de hermanos que habían sido disciplinados y que no venían a la iglesia. Por sus nombres, Señor, te pido por esto. Y los primeros días de oración eran oraciones intensas, pero los últimos días de oración eran oraciones con lágrimas. Los ancianos de la iglesia estaban sintiendo el peso de los hermanos que estaban fuera de la iglesia. Y una noche, domingo de Ramos, teníamos reuniones especiales en nuestra iglesia Semana Santa. El Consejo de Ancianos dijo: es hora de actuar. Y enviaron a 2 ancianos a casa de un hermano que había sido disciplinado por un pecado moral grave. Y llegaron a casa de él y llamaron al timbre de su puerta. Y cuando abrió el hermano y vio 2 ancianos de la iglesia, dijo: ¿qué hacen aquí? Y ellos le dijeron: querido mío, quiero que sepas que hemos estado 3 meses orando por ti. Queremos que vuelvas a la congregación. ¿Y qué va a decir la iglesia? Tú ven, ¿por qué no vienes el jueves? Te esperaremos en la puerta. Y aquel hombre el jueves entraba en la iglesia, oíd esto por favor, después de 20 años de ausencia. Y vino el jueves y terminó la reunión y la iglesia le dio un abrazo a los que le conocían. Me alegro de verte. Y vino el viernes y vino el sábado y vino el domingo y vino siempre. Y yo recuerdo con emoción tremenda, impresionante, me emociono cada vez que lo pienso. Un domingo por la mañana en el culto de partimiento del pan, este hombre camina por el pasillo de la iglesia hasta delante de todo. Y delante de toda la congregación dijo: hermanos, el Señor me ha perdonado. ¿Podéis perdonarme vosotros? Cuántas lágrimas aquella mañana. Y el abrazo del Consejo de Ancianos, que dice a la Iglesia: ¿quién puede impedir que este hombre participe con nosotros hoy del pan y del vino? Y 3 meses después este hermano predica por primera vez después de 20 años en una reunión de la iglesia, en un culto de oración, en aquel devocional breve del culto de oración, y leyó el pasaje de la oveja extraviada. Y dijo: quiero esta noche dar gracias a Dios, porque el buen pastor de las ovejas envió a sus pastores para alcanzarme en mi miseria. ¿Cuántas ovejas vagan lejos del buen pastor? Dice el himno de Mariano San León. Porque no hay brazos de gracia en la iglesia que se extiendan a su miseria. Porque una vez disciplinada la persona, hemos cumplido el ministerio primordial. ¡Oh, qué lejos estamos de la gracia! ¡Cuán distantes estamos del poder del Espíritu, de la acción del Espíritu! Y es necesario volver incondicionalmente a Él para poder y para adoración. Hermanos míos, la adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. Yo no adoro a Dios ocasionalmente, debo adorarlo permanentemente, porque para eso he sido llamado a salvación por Dios. Y debo adorarlo de una manera incuestionable, en espíritu y en verdad. ¿Qué dijo Jesús que era Él? Yo soy el camino y la verdad. Quiere decir que solo puedo adorar en la medida en que esté en comunión con Cristo. El resto será una expresión religiosa externa. Y solo puedo adorar en la medida en que el Espíritu Santo de Dios inflame mi corazón.
y ofrezca a Dios como sacerdote espiritual uno de los 5 sacrificios espirituales que como sacerdote tengo que ofrecer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Tenemos que retomar los principios bíblicos de la adoración, de la alabanza. No tiene nada que ver con la forma externa como se lleva a cabo. Tiene que ver con el objeto espiritual que la mueve, que es el Espíritu Santo de Dios. Y podemos tener el culto más ritual que os parezca, que si no está movido por el Espíritu es una mera manifestación de la carne en la expresión religiosa que le gusta tanto. Necesitamos una renovación urgente. No una revolución. No necesitamos un cambio por el cambio. No necesitamos decir, bueno, como antes se cantaban himnos tradicionales, ahora himnos más modernos. Como antes se usaba el órgano, ahora el órgano desterrado y simplemente instrumentos más movidos. No es eso, no es eso, no es eso. Eso será la consecuencia. Pero el pueblo de Dios tiene que venir a una responsabilidad, a un mandamiento solemne que yo dejo esta noche para mí y para vosotros. Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Significa simplemente algo muy sencillo. Deja que el Espíritu de Dios te conduzca. Siéntete un pequeño niño que necesita que su padre lo tome de la mano para cruzar una calle. Siéntete así esta noche. Y levanta tus ojos al cielo y di, oh Dios de gracia, para gloria de tu nombre, yo quiero vivir en el poder del Espíritu. Porque el propósito de Dios para tu vida y para la mía no es una espiritualidad media, es la plenitud del Espíritu. Es que el Espíritu Santo de Dios inunde absolutamente tu parte vital, llene totalmente tu corazón, pero para eso necesitas vaciarte de ti. Tienes que eliminar todo aquello que ocupa el lugar del Espíritu de Dios y decir al Señor esta noche, Señor, lléname, Señor. Tienes que decir a Cristo, yo quiero ser como tú. Lléname, Señor. Hay 3 condiciones para la plenitud del Espíritu y termino. La primera condición, no contristéis el Espíritu. El Espíritu se contrista cuando hay pecado en la vida sin confesar. Cuando hay dentro de tu vida atesoras, cuidas celosamente algún pecado que no has confesado al Señor. El Espíritu guarda silencio en tu vida. Está inactivo. La segunda condición es no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se apaga cuando Él dice, este es el camino, y tú dices, ese es el tuyo, pero este es el mío. Y yo tengo la certeza, la triste certeza esta noche, que el Espíritu Santo de Dios está apagado en nuestras iglesias. Porque nosotros estamos empeñados en seguir nuestro camino y no el suyo. Y la última acción es andar en el Espíritu. De otra forma, deja por favor que el Espíritu te lleve. No hace mucho tiempo tuve ocasión de ver un espectáculo fantástico. Me entusiasmó. Alguien llevó a una pradera en la montaña un globo aerostático. Lo descargaron de un gran camión, lo extendieron en la pradera, lo montaron, engancharon la cestilla y cuando yo veía aquello me daba cuenta que, extraño globo, todo desinflado, tela tirada en el suelo. Y de pronto los expertos levantaron un poco la boca del globo y encendieron un mechero de gas. Y la llama del mechero empezó a calentar el aire. Y aquel tremendo globo aerostático comenzó a inflarse. Y fue llenándose, y llenándose, y llenándose.
Y comenzó a levantarse. Y la barquilla estaba sujeta a tierra con correas, con cuerdas, bien anclada, porque el globo tiraba de ella. Y de pronto soltaron las amarras. Y ese globo subió, pasó por encima de las montañas, en un vuelo silencioso y extraordinario. Yo pensaba cuando vi aquello, esta es la vida cristiana y el Espíritu Santo. Sin el Espíritu somos meras telas tiradas en el suelo. Y de pronto el fuego de Dios comienza a soplar en tu vida y tú comienzas a adquirir dimensión espiritual. Y el fuego caliente del Espíritu te levanta y te lleva al encuentro del sol de justicia por encima de las miserias del mundo. Hermanos míos, yo quiero llamaros esta noche en el nombre del Señor a un encuentro personal con el Espíritu Santo. Aún decir al Señor ahora mismo donde tú estás, perdóname, Señor, perdóname. Yo sé que hay líderes entre nosotros esta noche. Yo quiero que tengas la valentía delante del Señor ahora mismo, en el silencio de tu corazón, pero en una decisión seria. Voy a ser instrumento y conducir la Iglesia al control del Espíritu Santo. Hay matrimonios con problemas. ¿Quieres poner tu vida esta noche bajo el control del Espíritu? Hay jóvenes frustrados. ¿Quieres sentir una vida nueva en Cristo? ¿Quieres comenzar a vibrar dentro de ti, aunque el mundo se desmorone en tu entorno? ¿Quieres ser gozoso incluso en medio del caos que te rodea? ¿Quieres serlo? No hay más camino que decir al Señor, tómame, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero pediros un instante de silencio y de recogimiento personal. Yo voy a pedir a toda la congregación que incline sus cabezas. Nadie ve a nadie aquí. Nadie tiene en cuenta lo que pasa a su lado. Nadie se preocupa del otro. Estamos delante de Dios. Estamos en la presencia del Señor. Y el Señor está llamando a su pueblo a pagar el precio de la fidelidad y de la entrega incondicional. ¿Tú quieres dar tu vida a Cristo y sentir la plenitud del Espíritu, tal vez por primera vez en tu experiencia personal? ¿Quieres hacerlo? Hay alguien esta noche que quiere orar conmigo y decir al Señor, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Quieres hacerlo? Yo voy a concluir este tiempo con una brevísima palabra de oración, pero quisiera ver personas esta noche, para gloria de Dios, que se ponen en pie o levantan su mano ahí donde están y que dicen al Señor, Señor, renuévame. Aquí tienes mi vida tal vez rota para que tú la restaures. ¿Quieres hacerlo? ¿Quién lo hace? Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios os bendiga. Seguramente que hay más que quieren manifestar públicamente su decisión por Cristo. Hay lágrimas entre nosotros, es una buena señal. ¿Quién más quiere decir al Señor esta noche, Señor, aquí tienes mi vida, para ti solamente? Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Dios habla por medio de su palabra y yo quiero encomendaros ahora a su gracia. Padre nuestro y Dios nuestro, para gloria de tu nombre, Señor del cielo y de la tierra, renuévanos, Señor. Oh Padre de gracia, que la persona admirable del Espíritu Santo se manifieste con poder en medio de tu pueblo. Dios nuestro, abre tú las ventanas de tu templo espiritual y que el soplo del Espíritu barra toda la contaminación que como hombres hemos metido dentro de tu pueblo. Saca, Señor, la miseria de la tradición, del legalismo y de la carne y llénanos de ti. Que tu pueblo entronice al Señor
y que este Señor que está a la puerta sea recibido en plenitud dentro de la Iglesia. Señor, pedimos esta noche un avivamiento para las asambleas, un avivamiento para los líderes de las asambleas y un avivamiento para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Dios nuestro, y pedimos tu poder en el nombre de Jesús.